Atención, buscadores de la verdad. En este impactante relato se desvelan los acontecimientos sobrenaturales que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús Cristo, eventos que han marcado para siempre el destino espiritual de la humanidad. ¿Te has sentido atrapado en la oscuridad del desaliento, con el alma sedienta de esperanza y redención? Hoy, cada palabra resonará en lo más profundo de tu ser, revelando señales que confirman las antiguas profecías bíblicas y el poder inigualable de Deus. Desde la oscuridad que invadió la tierra hasta el rasgado del velo en el templo, cada hecho es un llamado urgente al arrepentimiento y a la fe, ofreciendo el único camino hacia la salvación y la vida eterna. En este video, descubrirás cómo el Espíritu Santo obraba milagros que transformaron el dolor en esperanza, abriendo las puertas del reino de Deus para todos aquellos que se entregan sinceramente a la palabra de Dios. La historia que estás a punto de presenciar no es solo un relato, sino una revelación divina que desafía toda lógica terrenal, invitándote a renovar tu fe y a abrazar el amor incondicional de Jesús Cristo. No es momento de permanecer indiferente. Cada testimonio, cada señal, es una oportunidad para reconstruir tu espíritu y vivir la promesa de una transformación radical a través de la oración y el arrepentimiento. Si sientes en lo profundo de tu ser la urgencia de buscar un cambio y anhelas encontrar respuestas que solo la verdad revelada en la Biblia Sagrada puede ofrecer, este mensaje es para ti. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna revelación que te guíe hacia un destino de luz y redención. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida y de descubrir el camino hacia el poder de Deus, la salvación y la vida eterna. En el mediodía de aquel fatídico día, cuando el sol debería haber inundado la tierra con su luz y calor, ocurrió un fenómeno que dejó a todos sin aliento. La luz se desvaneció de manera abrupta, y en lugar de ese brillante fulgor celestial, una oscuridad impenetrable se extendió por todos los rincones del planeta durante 3 largas horas. Este suceso, imposible de explicar mediante un eclipse solar, pues la Pascua judía se celebra en luna llena, despertó en los corazones de los presentes un sentimiento de misterio y temor reverente. Muchos creyeron que aquello era el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas, un anuncio del juicio divino que invitaba a la reflexión y a la renovación de la fe. En medio de ese manto oscuro, la humanidad se encontró cara a cara con la grandeza del poder de Deus, sintiendo la necesidad imperiosa de elevar fervorosas oraciones, aferrándose a la palabra de Dios y buscando en cada latido la promesa de salvación y vida eterna. La experiencia despertó en cada alma el llamado al arrepentimiento y la búsqueda sincera del reino de Deus, mientras los ecos de profecías bíblicas resonaban en cada rincón de los templos y hogares, recordando a todos que Jesús Cristo había venido a redimir a la humanidad, tal como se narra en la Biblia Sagrada y se vivencia en el Espíritu Santo. La repentina penumbra provocó una transformación profunda en la comunidad, que se vio obligada a replantearse su existencia y a reconectar con sus raíces espirituales. En las calles, plazas y recintos sagrados, se congregaron aquellos que, impulsados por la certeza de un mensaje divino, se unieron en un clamor colectivo de fe y esperanza. Las voces se alzaron en una única y poderosa oración, invocando al Espíritu Santo para que iluminara sus caminos y les guiara hacia la salvación prometida. Los ancianos, con la sabiduría forjada por años de devoción, recordaron episodios de la historia en que el poder de Deus se manifestó de forma milagrosa, instando a la congregación a no desfallecer en la búsqueda de la verdad y de la palabra de Dios. Las familias, al verse envueltas en este misterio, se unieron en un sentimiento común de solidaridad y confianza, sabiendo que, a través del arrepentimiento sincero y la entrega total a Jesucristo, podrían encontrar refugio y la tan anhelada vida eterna. Así, el fenómeno se transformó en un poderoso recordatorio de la importancia de mantener viva la conexión con lo divino, una lección práctica sobre cómo la oración y la fe pueden transformar hasta las circunstancias más adversas en oportunidades para renovar el pacto con Deus. En el silencio que siguió al asombro inicial, se pudo apreciar cómo la naturaleza misma parecía responder al llamado de la divinidad. Los susurros del viento y el murmullo de las hojas se convirtieron en la banda sonora de un momento sagrado,
en el que cada ser viviente percibió el eco de antiguas profecías y la inminente llegada de un cambio trascendental. Los testimonios de quienes presenciaron el fenómeno eran relatos llenos de asombro y reverencia, en los que se entrelazaban memorias de milagros pasados y la esperanza de una salvación inminente. Los sabios y líderes espirituales interpretaron la oscuridad como una señal inequívoca del juicio de Deus, y al mismo tiempo, como una invitación a renovar el compromiso con la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Este acontecimiento, que parecía sacado de las páginas de los libros sagrados, se convirtió en una lección viva sobre el poder transformador de la fe, la importancia de la oración y la necesidad de un arrepentimiento profundo que abre las puertas al reino de Deus. Cada palabra pronunciada en aquel instante llevaba consigo la fuerza de la revelación y el poder de la redención, incitando a los creyentes a buscar en su interior la luz que solo el amor de Jesucristo puede encender. La experiencia colectiva de la oscuridad repentina se transformó en una metáfora poderosa de los desafíos que enfrenta la humanidad en su caminar espiritual. En cada rincón, desde las humildes moradas hasta los suntuosos templos, el suspiro de la esperanza se mezclaba con la certeza de que el poder de Deus se manifiesta en los momentos más inesperados. Las generaciones se vieron impulsadas a replantear sus prioridades y a reencontrarse con la esencia de la fe, dejando atrás viejas costumbres y abriendo sus corazones a la palabra de Dios. En este ambiente de introspección, la comunidad redescubrió la importancia de la oración individual y colectiva, aquella que se practica en la intimidad del alma, tal como aconseja Mateo 6:6, y que permite un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Los relatos se multiplicaron, y en cada narración se entrelazaban elementos de la salvación, la vida eterna y el arrepentimiento, recordando que la verdadera transformación surge cuando se acepta el amor incondicional de Jesucristo. Así, el misterio de la oscuridad se convirtió en una lección palpable, un llamado a vivir con humildad, a valorar cada instante y a reconocer que, incluso en la ausencia de luz, la palabra de Dios y la fe pueden iluminar el camino hacia un destino de redención y paz. Cuando, tras 3 horas de incertidumbre y recogimiento, los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse nuevamente, el ambiente se llenó de un sentimiento de renovación y esperanza. La oscuridad, que había sembrado el temor en el corazón de los hombres, se disipaba para dar paso a una claridad que simbolizaba el triunfo del amor divino sobre las sombras del pecado. Los testimonios de aquel día se propagaron con la fuerza de un torrente incontrolable, llevando consigo mensajes de salvación, fe y un inquebrantable compromiso con la palabra de Dios. Los creyentes, fortalecidos por la experiencia y por el sentir de que el poder de Deus estaba obrando milagros, se dispusieron a compartir en sus comunidades la lección aprendida, que la verdadera luz proviene de una conexión sincera con Jesucristo, y que solo a través de la oración y el arrepentimiento se puede alcanzar la vida eterna en el reino de Deus. Este suceso, cargado de simbolismo y repleto de enseñanzas, dejó una huella imborrable en la historia espiritual de la humanidad, invitando a cada individuo a buscar en su interior la fortaleza para enfrentar las adversidades y a confiar plenamente en el poder transformador del Espíritu Santo, reafirmando una y otra vez la fidelidad de la Biblia Sagrada y la promesa de salvación que ella encierra. En el preciso y solemne instante en que la muerte de Jesucristo marcó el clímax de la pasión terrenal, se desencadenó un suceso de magnitud inigualable que alteró para siempre la esencia misma del Templo de Jerusalén. Sin intervención alguna de manos humanas, el velo sagrado que dividía el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, como si un poder divino, emanado directamente del Espíritu Santo, quisiera borrar la barrera que separaba lo celestial de lo terrenal. Este fenómeno, cargado de un simbolismo profundo y místico, representó la culminación de las antiguas profecías bíblicas y la instauración de una nueva era de conexión íntima con la palabra de Dios. Los presentes, con el corazón henchido de una fe renovada, vieron en ese rasgado un llamado inequívoco al arrepentimiento y a la búsqueda incesante de la salvación, abriendo las puertas del reino de Deus a toda la humanidad. La revelación, impregnada de la inconfundible fuerza del poder de Deus, dejó una marca imborrable en la historia espiritual, invitando a cada alma a abrazar la vida eterna
y a cultivar una relación sincera con el Espíritu Santo a través de la oración constante y el estudio devoto de la Biblia Sagrada. La escena fue tan impactante que, en un abrir y cerrar de ojos, las enseñanzas milenarias cobraron una nueva dimensión. El rasgado del velo no fue un mero accidente fortuito, sino una manifestación sublime del designio divino, que simbolizaba la eliminación definitiva de la separación entre Dios y el hombre. Con esta imagen, se evidenció que el acceso directo a la presencia de Dios ya no estaba limitado a unos pocos elegidos, sino que se extendía a todos aquellos que, con fervor y devoción, se entregaban a la fe. La comunidad se llenó de asombro y gratitud, reconociendo en ese acto la confirmación de que las profecías bíblicas se cumplían ante sus propios ojos. Cada suspiro y cada lágrima derramada en medio del dolor y la esperanza se convirtieron en testimonio del poder transformador de la oración y del arrepentimiento sincero, elementos esenciales para alcanzar la salvación y la vida eterna. Así, el velo rasgado se erigió como símbolo de la nueva alianza, marcando el fin del sistema de sacrificios y del sacerdocio terrenal, y abriendo paso a una era de redención y comunión directa con el poder de Dios. En los días que siguieron, el impacto de aquel prodigio se extendió como un reguero de luz en medio de la penumbra. Las calles y los templos se llenaron de relatos emocionantes y de testimonios que, contados de generación en generación, nutrirían la fe de los creyentes. Los sabios y líderes espirituales se congregaron para reflexionar sobre el significado profundo de aquel rasgado, interpretándolo como la señal inequívoca de que, mediante el sacrificio de Jesucristo, se había abierto un camino directo hacia el reino de Dios. En cada discurso, en cada sermón, se enfatizaba que la eliminación de esa barrera no era solo un hecho físico, sino una invitación a la transformación interior, a la renovación del espíritu, a través del arrepentimiento y la oración ferviente. Las antiguas estructuras del sacerdocio terrenal quedaban atrás, dando paso a una nueva forma de comunión con el Espíritu Santo, en la que la palabra de Dios se volvía la guía suprema para alcanzar la salvación. Así, el velo rasgado se convertía en un emblema eterno de liberación y en la promesa viva de la vida eterna, reafirmando la importancia de vivir en consonancia con los designios divinos y de cultivar una fe inquebrantable. A medida que se difundían las noticias del prodigio, la sociedad entera experimentaba una transformación profunda y sorprendente. Las murallas del templo, testigos silentes de siglos de tradición y ritual, se convertían en el escenario de un cambio paradigmático en el que la separación entre lo sagrado y lo profano se desvanecía ante el poder de Dios. La imagen del velo rasgado despertaba en cada corazón una mezcla de asombro, esperanza y un llamado urgente a la renovación espiritual. Los fieles, inspirados por este milagro, se volvían más fervorosos en su devoción, buscando en cada oración y en cada acto de arrepentimiento la oportunidad de acercarse a la esencia divina. En ese ambiente de transformación, la salvación se presentaba como un don accesible para todos, y la vida eterna dejaba de ser una promesa distante para convertirse en una realidad palpable. La intervención del Espíritu Santo se hacía evidente en cada rincón, reafirmando la inmutabilidad de la palabra de Dios y la fuerza redentora de Jesucristo, cuyo sacrificio había derribado las barreras impuestas por la tradición y había inaugurado una era de comunión directa con el reino de Dios. Finalmente, la reverberación de aquel acontecimiento trascendental consolidó una nueva visión de la relación entre lo divino y la humanidad. El rasgado del velo se convirtió en un emblema poderoso, recordándole a cada creyente que la verdadera fe no reside en las estructuras materiales, sino en el compromiso sincero y en la entrega total al amor de Dios. Los relatos se multiplicaron, y en cada testimonio se entrelazaban las enseñanzas de las antiguas profecías bíblicas con la inquebrantable esperanza de una redención plena. La comunidad, en un acto de profunda oración y arrepentimiento, reafirmaba su dedicación a seguir el camino trazado por Jesucristo, confiando en que cada paso, guiado por el Espíritu Santo y nutrido por la palabra de Dios, los conduciría hacia la salvación y la vida eterna. En este ambiente impregnado del poder de Dios y de la certeza de una nueva alianza, el velo rasgado se erguía como símbolo perenne de la liberación y del acceso directo al reino de Dios, invitando a todos a vivir en la luz de la verdad revelada en la Biblia Sagrada.
y a abrazar con fervor la esperanza de una transformación espiritual definitiva. En el instante en que la tierra comenzó a estremecerse con una intensidad que parecía provenir de lo más profundo del mismísimo corazón del universo, un gran terremoto sacudió la tierra de manera abrumadora, marcando un punto de inflexión en la narrativa espiritual y en la historia sagrada que se entrelaza con las profecías bíblicas. Los fieles, testigos de tan imponente sacudida, sintieron en lo más hondo de su ser el inconfundible llamado del poder de Deus, el cual resonaba en cada vibración y en cada crujido de la tierra, evocando la fuerza transformadora de Jesús Cristo y recordándoles la imperiosa necesidad de renovar su fe. En esos momentos de caos, la comunidad se unió en un acto de profunda oración, buscando consuelo en la palabra de Dios y abrazando el mensaje de arrepentimiento que se tornaba vital para alcanzar la salvación y la vida eterna. Este terremoto, interpretado por muchos como una señal divina, se convirtió en el catalizador de una transformación espiritual, impulsando a cada alma a redescubrir el significado del Espíritu Santo y a reafirmar su compromiso con el reino de Deus, mientras las antiguas estructuras parecían ceder ante la ineludible verdad de la existencia de un orden superior. En las horas que siguieron, el sismo dejó a su paso un paisaje marcado por la desolación y el asombro, donde cada grieta en la tierra parecía susurrar secretos del designio divino. Las montañas y valles, antes inmóviles y serenos, se alzaron en una danza de fuerzas naturales que recordaban a los creyentes la fragilidad de lo terrenal y la supremacía del plan de Dios. En este escenario apocalíptico, el eco de las antiguas profecías bíblicas se hacía cada vez más presente, invitando a la humanidad a reflexionar sobre su existencia y a rendirse en completa humildad ante el poder de Deus. Las voces de los ancianos y de los sabios se elevaron en un coro de sabiduría ancestral, exhortando a cada individuo a fortalecer su fe y a buscar en la oración la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades. Así, el terremoto se transformó en un recordatorio palpable de que, en cada crisis, hay una oportunidad para el arrepentimiento y para renovar el pacto sagrado que une al hombre con la palabra de Dios, ofreciendo una vía de escape hacia la promesa de la vida eterna. Mientras la tierra seguía recuperándose de la estremecedora sacudida, la comunidad se llenó de una energía renovada y de un fervor espiritual sin precedentes. Los relatos sobre el gran terremoto se propagaron como un reguero de luz en la oscuridad, encendiendo en cada corazón la llama de una fe inquebrantable. Los jóvenes, inspirados por la valentía de aquellos que no dudaron en abrazar la transformación divina, se sumergieron en estudios intensivos de la Biblia Sagrada, descubriendo en sus páginas las claves para entender el verdadero significado de la existencia y el camino hacia la salvación. La reunión en las plazas y los templos se volvió el epicentro de una revolución espiritual, donde cada historia y cada testimonio contribuían a tejer una red de conocimiento y esperanza, arraigada en la convicción de que el Espíritu Santo estaba obrando de manera milagrosa en medio del desastre. Con cada nueva revelación, se evidenciaba que el terremoto no solo era un fenómeno natural, sino una manifestación del amor incondicional de Jesús Cristo, que guiaba a los hombres hacia un destino lleno de luz y de redención. El impacto del sismo fue tan profundo que incluso aquellos que se encontraban al margen de la fe comenzaron a cuestionar la estabilidad de sus creencias y a buscar respuestas en la palabra de Dios. En cada rincón, desde las ciudades más bulliciosas hasta las aldeas más remotas, el mensaje de los profetas antiguos se renovaba, recordando a todos la importancia de mantener viva la esperanza y de abrazar el arrepentimiento como camino hacia la salvación. Los testigos del terremoto describían cómo la tierra, en un acto casi poético, parecía liberar el peso de siglos de oscuridad, permitiendo que la luz del Espíritu Santo se filtrara a través de cada fisura. En este contexto de renovación, la comunidad se unió en un fervoroso acto de comunión, elevando oraciones que buscaban no solo la reparación del daño físico, sino también la restauración de la fe y del amor divino en cada corazón. La sinergia entre el poder de Deus y la determinación de los creyentes creaba un ambiente cargado de energía espiritual, donde la vida eterna y el reino de Deus se vislumbraban como una meta alcanzable para quienes se entregaban por completo a la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Finalmente, el gran terremoto se erigió como un símbolo indeleble de la lucha eterna entre la fragilidad humana y la fortaleza del designio divino,
ofreciendo a cada ser una lección invaluable sobre la importancia de la fe y la oración en momentos de crisis. Los vestigios del sismo se convirtieron en recordatorios tangibles de que el mundo material, por poderoso que sea, está siempre a merced del poder de Deus, el cual se manifiesta con fuerza en los instantes más críticos. La experiencia colectiva de haber vivido semejante cataclismo inspiró a comunidades enteras a reorganizar sus vidas en torno a valores espirituales, haciendo de la oración y el arrepentimiento los pilares fundamentales para alcanzar la salvación y la vida eterna. En este escenario, la palabra de Dios brillaba con una intensidad renovada, guiando a los hombres hacia un futuro donde el Espíritu Santo sería el faro inquebrantable que ilumina el camino hacia el reino de Deus. Así, el terremoto trascendió su naturaleza física para convertirse en una metáfora de la transformación interior, un llamado urgente a redescubrir la fe, a abrazar el amor de Jesús Cristo y a comprometerse con una vida orientada hacia la eternidad, cimentada en la sabiduría milenaria contenida en la Biblia Sagrada. En aquella jornada en que la realidad se fundió con lo sobrenatural, la tierra misma parecía abrir sus secretos más profundos. Los sepulcros, custodiados por siglos de silencio y misterio, comenzaron a reventar sus cerraduras de piedra, dejando al descubierto a aquellos que yacían en su interior. Con un estremecimiento colectivo que recorrió cada rincón del pueblo, los muertos resucitaron, emergiendo con rostros que mezclaban asombro y paz, como si el mismo poder de Deus hubiera decidido manifestarse en carne viva. Este prodigio, inscrito en las antiguas profecías bíblicas y cargado de un significado inefable, encendió en el corazón de los fieles una ferviente sensación de salvación y vida eterna, mientras cada alma presente comprendía, a través del arrepentimiento sincero y de la oración fervorosa, que el designio divino estaba en marcha. La aparición de aquellos resucitados no solo evidenció la autoridad de Jesús Cristo sobre la muerte, sino que renovó la conexión íntima con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, recordando a todos que el reino de Deus se abre de par en par a quienes creen y confían en su misericordia infinita. El impacto de este milagro se extendió rápidamente entre la comunidad, transformando el miedo en una esperanza renovada y la incertidumbre en un llamado a la reflexión profunda. Familias enteras se reunieron en plazas y hogares, compartiendo testimonios que parecían salidos de las páginas de la Biblia Sagrada y recordando que cada signo, cada señal, confirmaba el inmutable poder de Deus en la historia de la humanidad. Los sabios y líderes espirituales interpretaron la resurrección de los muertos como una manifestación clara de la promesa de vida eterna, una confirmación palpable de que la muerte no es el final, sino el umbral de una existencia llena de luz y redención. Así, en medio de lágrimas de júbilo y oraciones enaltecedoras, la fe se renovó en cada rincón, y el arrepentimiento se convirtió en la llave maestra para abrir las puertas del reino de Deus, demostrando que el poder de Deus trasciende toda lógica humana y transforma hasta los momentos más oscuros en oportunidades de salvación. Con cada relato que emergía, la narrativa de aquel día se impregnaba de una fuerza arrolladora, llevando a los creyentes a meditar sobre el sentido profundo de la existencia. Los resucitados, con miradas serenas y palabras que parecían portadoras de un mensaje ancestral, relataban vivencias de otra dimensión, donde el sufrimiento se convertía en lección y la muerte en preludio de una gloria inefable. Este fenómeno, que rompía las cadenas del tiempo y desafiaba la comprensión terrenal, encarnaba el mensaje de la salvación anunciado por las profecías bíblicas y ratificado por el sacrificio supremo de Jesús Cristo. La comunidad, tomada por una emoción casi indescriptible, comprendió que cada alma tenía la oportunidad de renacer, de abandonar las sombras del pasado, mediante el arrepentimiento sincero, y de abrazar la vida eterna a través de la oración íntima, siguiendo el ejemplo de amor y entrega que imparte el Espíritu Santo. De este modo, la experiencia se transformó en una lección vivencial, invitando a cada ser a mirar más allá de lo evidente y a descubrir el misterio del poder de Deus. A medida que el asombro se disipaba lentamente, el ambiente se impregnó de un silencio reverente, en el que cada latido recordaba la magnitud del milagro presenciado. Los ecos de la resurrección se hicieron presentes en cada rincón, despertando en los corazones un deseo inquebrantable de volver a conectar con la esencia divina.
Las enseñanzas de la Biblia Sagrada resonaban con nueva fuerza, y los fieles, armados con la certeza de que el poder de Dios operaba en lo invisible, se entregaban a la oración con renovada pasión. El arrepentimiento se volvía un acto diario, y la fe, un puente que unía lo terrenal con lo celestial. En este contexto, la experiencia de ver a los muertos cobrar vida no era vista como un fenómeno aislado, sino como la culminación de una promesa divina, la apertura definitiva del reino de Dios para aquellos que se sumergían en la palabra de Dios y abrazaban el amor incondicional de Jesús Cristo. Así, cada testimonio se convertía en un faro de esperanza, reafirmando la posibilidad de una transformación radical y la certeza de que la vida eterna es un don reservado para los que se rinden ante el poder redentor del Espíritu Santo. Finalmente, el milagro de la resurrección se asentó como un pilar fundamental en la historia espiritual de la comunidad, forjando una nueva era en la que la muerte ya no tenía la última palabra. Los sepulcros abiertos y los muertos resucitados simbolizaban en forma contundente la victoria de la vida sobre la oscuridad, el triunfo del amor divino sobre la desesperanza. Cada historia, cada suspiro y cada lágrima derramada en aquel día se transformó en un testimonio vivo de la salvación prometida en las antiguas profecías bíblicas y de la inquebrantable certeza de que, a través del arrepentimiento y la oración, el poder de Dios puede obrar milagros inimaginables. Los fieles, inspirados por este acontecimiento, se comprometieron a vivir en consonancia con la palabra de Dios, a cultivar una fe genuina y a mantener viva la llama del amor de Jesús Cristo en sus corazones. En definitiva, el suceso no solo marcó un antes y un después en la historia, sino que se erigió como un llamado perenne a la renovación espiritual, invitando a cada ser a experimentar el abrazo del Espíritu Santo y a caminar con determinación hacia la vida eterna en el reino de Dios. En aquel momento crucial de la historia sagrada, un centurión romano, encargado de supervisar la crucifixión de Jesús Cristo, experimentó un despertar espiritual que trascendió toda lógica terrenal. Mientras observaba con ojos incrédulos el desarrollo de los eventos sobrenaturales, su corazón se llenó de una revelación que cambiaría su vida para siempre. La magnitud de lo que presenciaba superaba toda expectativa, y en ese instante, la verdad divina se manifestó con una claridad abrumadora, llevando al centurión a reconocer, sin reservas, que Jesús Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Este reconocimiento no solo sorprendió a quienes estaban presentes, sino que también dejó una huella imborrable en el tejido espiritual de la comunidad, haciendo eco de las antiguas profecías bíblicas que anunciaban la llegada de un Redentor capaz de ofrecer salvación y vida eterna a todos los que creyeran. El asombro y la transformación interior del centurión se extendieron rápidamente entre los soldados y el resto de la multitud. En medio de la confusión y el temor, su voz, cargada de una fe inquebrantable, resonó con fuerza y determinación al proclamar, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Aquellas palabras, pronunciadas con una convicción que parecía venir del mismísimo Espíritu Santo, rompieron las barreras del escepticismo y sembraron la semilla de la esperanza en los corazones de los presentes. La declaración del centurión se erigió como un testimonio vivo del poder de Dios, recordando a todos que incluso aquellos que habían participado en la crucifixión podían hallar redención a través del arrepentimiento sincero y la entrega total a la palabra de Dios. Su confesión se convirtió en un faro de luz, guiando a los que se encontraban en la oscuridad hacia el camino de la fe y la salvación, tal como lo revelaban las Escrituras en la Biblia Sagrada. La historia del centurión, contada de generación en generación, se transformó en una leyenda espiritual que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Cada relato narrado en las plazas, en las sinagogas y en los hogares enfatizaba la importancia de reconocer la verdad y la autoridad de Jesús Cristo como el Hijo de Dios. Las palabras del centurión, llenas de sinceridad y devoción, se convirtieron en una invitación a la introspección, animando a cada persona a examinar su propia fe y a buscar una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Esta experiencia extraordinaria ofrecía una lección invaluable. La posibilidad de redención está al alcance de todos, sin importar el pasado o las circunstancias adversas. La voz de aquel soldado romano, que se atrevió a declarar la divinidad de Jesús, se transformó en un eco que resonaba en los corazones de los creyentes,
impulsándolos a renovar su compromiso con la salvación y a vivir en armonía con el reino de Dios. A medida que la noticia se difundía, la transformación se hizo palpable en cada rincón del imperio. La declaración del centurión despertó un fervor espiritual que se extendió como un reguero de luz en medio de la penumbra. Los testimonios de redención y conversión se multiplicaron, inspirando a muchos a abandonar sus antiguas convicciones y a abrazar la verdad revelada en la palabra de Dios. Con cada relato, el poder de Dios se hacía más evidente, y las profecías bíblicas cobraban vida de manera asombrosa. La comunidad, impactada por la valentía y la sinceridad del centurión, comenzó a ver en ese acto no solo un reconocimiento de la divinidad, sino también la prueba irrefutable de que el camino hacia la vida eterna estaba abierto para todos aquellos que se entregaran al arrepentimiento y a la oración. El Espíritu Santo guiaba a cada alma a redescubrir el significado profundo de la fe, invitándolos a construir una relación íntima y transformadora con Jesús Cristo, el verdadero portador de la salvación. La narrativa del centurión se consolidó como un pilar fundamental en la comprensión del poder divino. En las conversaciones de los fieles, se recordaba que el simple acto de reconocer a Jesús Cristo como el Hijo de Dios podía desencadenar una cadena de eventos que llevaban a la redención y a la transformación interior. Los líderes espirituales utilizaban esta historia como una herramienta pedagógica, instando a los creyentes a renovar su compromiso con la palabra de Dios y a fortalecer su vínculo con el Espíritu Santo mediante la oración diaria. La declaración, tan sencilla en apariencia, ocultaba una profundidad espiritual que invitaba a la reflexión sobre la naturaleza del arrepentimiento y la magnitud del amor divino. Así, el centurión se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera transformación no está reservada para unos pocos elegidos, sino que se extiende a todos aquellos dispuestos a abrazar la fe, a dejar atrás sus errores y a caminar con determinación hacia el reino de Dios. El testimonio del centurión, impregnado de una sinceridad y convicción inquebrantables, ofrecía a la humanidad una lección de humildad y esperanza. Su experiencia, que combinaba el rigor de la historia con el misterio de lo divino, era un recordatorio de que el poder de Dios puede manifestarse de maneras insospechadas, tocando incluso las vidas de quienes se encontraban en la periferia de la fe. La conversión del centurión fue un llamado a la acción, un incentivo para que cada individuo se cuestionara sus propios caminos y se abriera a la posibilidad de una transformación radical a través de la oración y el arrepentimiento. Este acto de fe, que surgió en medio del sufrimiento y la adversidad, desbordó los límites de lo humano para adentrarse en lo sobrenatural, mostrando que el amor de Jesús Cristo trasciende todas las fronteras y ofrece la promesa de salvación a quienes se atreven a creer. La fuerza de este mensaje radicaba en su simplicidad y en su capacidad para transformar incluso las almas más endurecidas, iluminándolas con la luz eterna de la palabra de Dios y llenándolas de una esperanza renovada que apuntaba hacia la vida eterna. En conclusión, el centurión romano no solo fue testigo de los eventos sobrenaturales que marcaron el fin de una era, sino que se convirtió en un símbolo viviente del poder redentor de la fe. Su confesión, expresada con elocuencia y humildad, se erigió como un puente entre la humanidad y el reino de Dios, abriendo las puertas a una nueva era de salvación y renacimiento espiritual. La historia, transmitida a lo largo de los siglos, continúa inspirando a miles de personas a buscar en la palabra de Dios la fuerza para superar sus propias dificultades y a encontrar en el arrepentimiento la llave que desbloquea el camino hacia una existencia plena y colmada de vida eterna. Así, la declaración del centurión resuena a través del tiempo, recordándonos que en el corazón de cada ser yace la posibilidad de un cambio profundo, una transformación que solo puede ser alcanzada a través de la fe genuina, la oración sincera y el amor incondicional que emana de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, cuya verdad sigue iluminando el camino hacia la redención, conforme a lo establecido en la Biblia Sagrada y las profecías bíblicas que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Querido hermano en la fe, al llegar al final de este recorrido espiritual, ¿no sientes que cada uno de estos prodigiosos hechos ha encendido en tu corazón una llama de renovación y esperanza?
¿Te has percatado de cómo las antiguas profecías bíblicas y el poder de Dios se manifiestan en cada señal, invitándonos a un profundo arrepentimiento y a abrazar la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo? Si estas palabras han tocado tu alma, te invito a dejar tu comentario y compartir cómo estos milagros transformadores han impactado tu camino de fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que ningún mensaje del Espíritu Santo o revelación contenida en la palabra de Dios pase desapercibido. Además, te animo a ver el próximo video recomendado, donde continuaremos descubriendo juntos el camino hacia el reino de Dios y la luz eterna prometida en la Biblia Sagrada. Hasta pronto, y que el poder de Dios y la oración diaria te acompañen en cada paso de tu jornada espiritual.